saludo, queridos hermanos y amigos. Mi nombre es Helber Conde, pastor de la Iglesia Cristiana El Redentor. Para mí es un placer estar con ustedes y comunicarles las verdades de Dios, más aún en estos tiempos tan difíciles. Hemos estado hablando acerca de los movimientos y de la nueva doctrina que se ha metido en muchas iglesias cristianas, la doctrina llamada confesión de fe positiva. Hemos hablado acerca del concepto que ellos tienen acerca del sufrimiento, del concepto que ellos tienen acerca de la enfermedad. Hoy hablaremos un poco del concepto que este movimiento de confesión de fe positiva tiene acerca de la prosperidad. Estos temas los he basado en el libro de Roger Smalley, Los Neocarismáticos. También lo he basado en el libro de John MacArthur, La Verdad en Guerra, y de mis apuntes personales. Ser prósperos. ¿Qué implica esto? Bueno, esta doctrina enseña que si somos cristianos, entonces vamos a ser prósperos, pero ojo, estamos hablando de que vamos a ser prósperos, pero económicamente, o sea, vamos a tener mucho dinero. Si usted es cristiano, dice esta doctrina, usted va a tener mucho dinero, va a tener los mejores carros, va a tener la mejor casa y va a ser rico, próspero económicamente. ¿En qué se basan para esta doctrina? Vamos a ver 3 de Juan, versículo 2. Dice lo siguiente: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahí está, dicen muchos. Ese es el versículo. Es verdad. Ahí está diciendo que todos vamos a ser prosperados y que vamos a tener salud y que vamos a tener riqueza. Básicamente los maestros de la fe obtienen 3 premisas de este versículo. Primero, según a su entender, en la interpretación que ellos tienen acerca de este versículo, dicen lo siguiente: es la voluntad de Dios que todos los creyentes prosperen. Segunda premisa: la prosperidad y la salud física son las más altas prioridades de Dios para nosotros. Tercera premisa: nuestro grado de prosperidad financiera es un fiel reflejo de nuestra condición espiritual. Sacando de este texto estas premisas para dar a entender que vamos a ser ricos, que vamos a tener una buena salud, que vamos a ser prósperos siempre y cuando seamos cristianos. Este es una fórmula, ¿no? Si usted es cristiano, automáticamente va a ser próspero. Vamos a tener una objeción acerca de esto. Primero, no existe ninguna cláusula condicional en este versículo. ¿Qué es una cláusula condicional? Es la parte de la oración que indica un condicionamiento para que algo suceda y generalmente va precedida de la conjunción sí, como en la siguiente oración: si crees, serás salvo. La partícula sí inmediatamente introduce la condición para ser salvo. No todas las cláusulas de este tipo contienen la conjunción, pues a veces están en forma tácita o reemplazada por introducciones diferentes como el qué, quién, cuándo, etc. En este caso, el idioma griego es muy preciso. Cuando se trata de una condición general, lo indica con ciertas construcciones gramaticales fijas. Pero la frase, así como prospera tu alma, no contiene tal tipo de construcción gramatical. Por lo tanto, no puede ser considerada como un condicionamiento para nada. El versículo dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado. No es una condición. No está diciéndole: tú vas a ser prosperado o serás prosperado. Es un deseo. Yo deseo que tú seas prosperado. Como vemos en el versículo, no existe ninguna cláusula condicional. Aquí no está diciendo que si usted va a ser cristiano, entonces va a ser como consecuencia de esto, va a ser prosperado económicamente. Hay un error de interpretación. El pensar que este versículo está diciendo que todos vamos a ser prósperos o que todos vamos a ser ricos es un grave error teológico. Segunda objeción: la palabra deseo sería más adecuadamente traducida como
En el diccionario expositivo de Vine, asimismo indica que, aun cuando la Biblia traduce esta palabra como deseo, el significado que se encuentra 2 apunta a una implicación de oración. Además, ya que este versículo meramente registra la oración de Juan por su amigo, no puede interpretarse como una declaración de Dios aplicable a todo el cuerpo de Cristo, ni debe verse como una promesa. No se puede entender que porque Juan está deseando a su amigo Gallo prosperidad y bienestar, ¿acaso quiere decir esto entonces que se pueda sacar de este versículo toda una doctrina que entienda que por ser cristianos vamos a ser todos ricos, todos prósperos? Por lo tanto, entender o asumir que la salud y la riqueza sean la prioridad de Dios para el ser humano no se encuentra apoyada en 3 de Juan 2. Pero ¿cuál es entonces la verdadera prioridad de Dios? Pablo explica en Efesios capítulo 1 versículos del 5 a 6 diciendo: habiéndonos predestinados para, más adelante dice, alabanza de la gloria de su gracia. Así pues, la gloria de Dios mismo es la prioridad. La prioridad de Dios es su gloria, no la nuestra. Y para encontrar esto, para que glorifiquemos a Dios con nuestras vidas, todo es legítimo, entendiendo que sea la riqueza o la pobreza, la persecución o la popularidad, Dios utiliza nuestra vida en su contexto, en su situación, cualquiera que fuere, para su gloria. Muchos preguntan, bueno, pero es que los cristianos tenemos que vivir en victoria, dice. O sea, tenemos que ser ricos económicamente, porque si somos cristianos y somos hijos de Dios, entonces tenemos que vivir en victoria. Pero ¿qué es la victoria? En el cristianismo, ¿qué es la victoria? ¿Acaso vivir en victoria depende de la economía? Una persona de pocos recursos económicos que viva para el Señor vive en victoria sin importar su situación económica. Como un rico, teniendo muchas posesiones, puede vivir en un fracaso espiritual. La victoria no depende de la cuenta que usted tenga en el banco. La victoria depende de su vida, de Cristo, de su vida en santidad, de su conocimiento de las Escrituras, de su vida de oración, de su vida triunfante sobre el pecado y la maldad que le afecta constantemente. Querido hermano, la victoria es en Cristo Jesús. Es la lucha contra el pecado. La victoria es en nuestro Señor. Objeción número 3. Se trata, el versículo, de una forma de salutación común en el primer siglo. En la epístola sigue el modelo de un formato típico del género del siglo I. Al señalar que el anciano Juan sigue la costumbre tradicional de su tiempo, cuando expresa sus buenos deseos a su amigo Gallo. Claro está que este hecho no reduce la verdad de que es escritura inspirada, simplemente explica por qué se encuentra en esta forma. Más importante aún, no se trata de una declaración universal de Dios en cuanto a su voluntad para todos los creyentes. Tratarla como si fuera ello es sacarla de su contexto histórico y literario. En el primer siglo era muy común desear o comenzar ciertas cartas a sus amigos muy queridos, diciéndoles los buenos deseos que tienen hacia ellos. Esto no quiere decir entonces que no sea inspirado. Es inspirado, pero hay que tener el texto dentro de su contexto. Vamos entonces, queridos hermanos, a la objeción número 4 en cuanto a la interpretación de este versículo, que dice los del movimiento de la prosperidad, que implica este versículo que todos los creyentes, todos los cristianos vamos a tener prosperidad económica, vamos a ser ricos y sanos. En la cuarta objeción, no es una declaración universal de Dios para todo el cuerpo de Cristo. Aun cuando la Biblia es un libro para todo el pueblo de Dios, no todo cuanto contiene es para toda persona creyente. Ejemplo, los mandatos de Pablo a Timoteo
de que se cuide de Alejandro y de traerle su capa antes del invierno. Las instrucciones a Tito de quedarse en Creta. Estos son partes también de la palabra de Dios. En el caso de los maestros de la prosperidad, ellos han pasado por alto la diferencia de una directiva individual y una promesa universal. Ni la gramática, ni el contexto, ni el trasfondo histórico apoyan la interpretación de Tercera de Juan 2 que dan los maestros de este movimiento de prosperidad. ¿Significa esto que Tercera de Juan 2 no tiene validez para los cristianos del presente, o que todos estamos condenados a vivir en pobreza? Puede preguntarse alguno. Puede decir alguien, hermano, entonces, si ese versículo no se puede interpretar de esa manera, entonces todos los cristianos estamos condenados a vivir en pobreza. O algún otro puede preguntar entonces, si este versículo no es para el presente, entonces pues no tiene problema y no da ningún tipo de enseñanza. Respuesta a estas preguntas: un rotundo no. Este versículo es el ejemplo perfecto del cuidado amoroso y la oración que todos los hermanos en Cristo debemos hacer unos por otros. ¿Cuál alentado se habrá sentido Gallo al ver las reconocidas sus cualidades por Juan? Cuán cuidadoso era Juan ante las necesidades de sus hermanos creyentes. La Biblia está llena de promesas de Dios concernientes al cuidado que Él tiene para sus hijos. Es su voluntad, normalmente, que los cristianos puedan disfrutar de la vida y que sus necesidades sean suplidas, pero Él lo hace en base a su gracia y no a nuestro merecimiento. Es triste ver que muchos predicadores basados en Tercera de Juan, versículo 2, tienen la idea de que si una persona o un creyente que asiste a la congregación no tiene una prosperidad económica, entonces es que está en pecado. Falso. Dios no ha dicho que todos los cristianos tienen que ser ricos económicamente. Es una interpretación falsa. En este programa, para concluir, resumimos lo que vimos. Primero, la idea del movimiento de que los cristianos siempre serán prósperos económicamente no tiene apoyo bíblico. O sea, el pensar de que todo cristiano, por el simple hecho de ser cristiano, tiene que ser rico, no tiene apoyo bíblico, hablando de una economía de prosperidad financiera. Segundo, tampoco existe apoyo escritural para la presunción de que la prosperidad del creyente está en relación directa con sus condiciones espirituales. Dicho de otra forma, el creer que si una persona entre más posesiones materiales tenga, entonces es más espiritual, eso es absurdo. O el creer que una persona entre más pobre sea, entonces menos espiritual es, no tiene ningún sentido dentro de las escrituras, y es lo que muchos profesan desde muchos púlpitos. Esta creencia no es bíblica, no está dentro de los parámetros de Dios. Tercero, un texto citado a menudo por los maestros de la prosperidad como Tercera de Juan 2 no constituye apoyo a estas presunciones, ya que no existe ninguna cláusula condicional en el versículo. La palabra deseo es mejor traducida como oro, del verbo orar. Es un saludo usado en el primer siglo, no es una declaración para el cuerpo de Cristo en general. La Biblia enseña que la voluntad de Dios para los creyentes es que disfruten de lo suficiente, no necesariamente de las riquezas. El fin de las Escrituras o el fin del Señor, el fin que tenemos nosotros como cristianos, no implica tanto la parte material, sino la parte espiritual. Lo que el Señor anhela es que lo glorifiquemos. Ese es el fin de nuestra existencia, glorificar a Dios.
servirle, servir al Señor con nuestra mente, con nuestro cuerpo, con nuestras posesiones, con nuestras vidas. Ese es el fin que nosotros tenemos que llevar. No es nuestro fin ser ricos económicamente, ni tener salud permanente, porque finalmente todos vamos a morir. La Biblia nos enseña que la voluntad de Dios es que disfrutemos, sí, de lo suficiente. Es bueno, es bíblico, que nosotros como cristianos disfrutemos de las cosas que Dios nos ha dado, disfrutemos también de nuestro trabajo y de los resultados de este. Pero nuestra mente no está simplemente en esto, en poseer y en poseer y en poseer cosas. Nuestra mente tiene que estar siempre en nuestro Señor y en glorificarlo a Él. Sea en la pobreza o sea en la riqueza. Porque es que la pobreza y la riqueza no es el fin de la existencia del ser. Ser pobres o ser ricos no es el fin de nuestra existencia. Nuestro fin es glorificar a Dios, vivir de acuerdo a sus principios, vivir para el Señor. Querido hermano, le animo a que interprete bien todos estos principios de las Escrituras. No es mi anhelo promover la pobreza. Tampoco es mi anhelo animar a que la gente pues permanezca con escasos recursos, ¿no? Nuestro anhelo es la sana interpretación de las Escrituras. No decir lo que Dios nunca ha dicho y basarnos en la palabra de Dios para nuestros prejuicios, para nuestras ideas, para nuestros pensamientos. Dios es grande, Dios es poderoso y es soberano, y en su soberanía Dios permite que pasemos en algunos momentos pobreza y en otros momentos prosperidad económica o riqueza material. Les animo, queridos hermanos, a interpretar constantemente, a la lectura de las Escrituras, a la buena interpretación bíblica, para no dejarse engañar por todos estos movimientos que se han levantado y que han surgido por la comezón de todas las personas de escuchar algo que les traiga libertad. Cristo es nuestra única esperanza. Si usted es pobre económicamente, venga a Cristo. Él tiene la esperanza para la eternidad de su alma. Si usted es rico económicamente, materialmente, venga a Cristo. Él tiene esperanza para su alma, porque solo en Cristo hay salvación para ricos, para pobres, para gente de cualquier etnia. Solo en Cristo hay esperanza. Gracias, hermanos. Un saludo. Amén.